No había mucho glamour en comandar un carguero de salvamento en el borde del espacio conocido, especialmente uno que se mantenía en pie gracias a placas recicladas, cinta aislante y pura obstinación. Pero para el comandante Arlon Trent, aquel cascarón oxidado de nave, la sombría respuesta, era más que un trabajo. Era su hogar, y era el último gesto de desafío que podía dedicarle al orden galáctico que una vez se había reído en su cara. Arlon no había sido criado para la diplomacia. Nació en la estación Titán, creció en sus barrios bajos donde el aire sabía a sudor y orina reciclada. Para cuando cumplió 20 años, ya había servido 3 turnos como soldado de infantería en el frente de Helios. Tenía el pecho lleno de cicatrices y volvió a casa para encontrar una federación que ya había empezado a besar botas alienígenas. Fue entonces cuando aprendió algo que se le quedó grabado. Los humanos ya no eran iguales. Apenas se nos toleraba. Así que, cuando la Federación firmó el acuerdo con los Cerati, los mismos que habían convertido a su pelotón en cristal sin previo aviso, Arlon supo hacia dónde se dirigía el futuro. No para él, no para hombres como él. Compró la sombría respuesta con todo lo que le quedaba. Créditos, reputación y algunos favores que dejaron resentimientos a su paso. No era rápida, no era bonita, pero volaba. Y en un tramo sin ley entre los sistemas 19 y 21, era toda la nave que necesitaba para salir adelante. Transportes de carga, operaciones de salvamento, en los días malos, trabajos de contrabando para gente que no hacía preguntas. Hoy era uno de los días malos. En el puente, iluminado solo por las parpadeantes luces de estado y el zumbido sordo del soporte vital que apenas aguantaba, Trent miraba por el visor. Delante flotaba una estación de retransmisión alienígena, de diseño Cerati, elegante y plateada como todo lo que construían, posicionada silenciosamente en el borde de lo que ellos arrogantemente llamaban Expansión Protegida 7. Arlon lo llamaba de otra manera: territorio abandonado por la Federación. Ahí está, dijo una voz a sus espaldas. Era su copiloto, el viejo Rix, que solía pilotar drones para núcleos mineros antes de que la mitad de su cara se derritiera en una brecha del reactor. ¿De verdad quieres patear este avispero? No lo estamos pateando, gruñó Arlon, sus dedos tamborileando en el panel de control. Estamos enviando un mensaje. Transmitió el código de salvamento falso que habían robado de una nave exploradora del orden destrozada. La estación no respondió. No era sorprendente. El orden ya ni siquiera reconocía a los humanos, simplemente nos etiquetaban como especie no esencial en su base de datos. Era un tipo de insulto silencioso, de esos que ni siquiera te miran a los ojos mientras te escupen en las botas. ¿Todo bien?, preguntó Rix. Sin respuesta. Están haciendo lo de siempre, ignorarnos. Los labios de Arlon se curvaron en una sonrisa seca. Sí, hasta ahora. Abrió la bahía de armas. Los misiles no eran equipo estándar en un carguero. No, a menos que estuvieras lo bastante desesperado como para negociar por tecnología que aún apestaba a sangre de batalla. Pero la sombría respuesta ahora tenía dientes. 6 ojivas de largo alcance equipadas con detonación por proximidad y viejos sistemas de anulación de propulsores para engañar a los escudos alienígenas. Cosas feas. Cosas humanas. No les dio ninguna advertencia. Ni una llamada, ni una declaración, ni diplomacia. Los lanzó directamente hacia el silencio. Los 3 primeros impactaron en la cubierta exterior de la estación con una explosión de fuego y aleaciones destrozadas. El resto lo siguió, desgarrando el conjunto de comunicaciones y rompiendo su núcleo de energía. La explosión iluminó el vacío como una estrella moribunda. Rix se encogió cuando la luz inundó la cabina. Joder. Arlon se quedó quieto, observando cómo se desarrollaba todo. No había alegría en su rostro, solo la fría determinación de un hombre que había decidido que ya era suficiente. La estación ardía en silencio, su señal muerta, su arrogancia desmoronándose como su casco. Contacto establecido, dijo secamente. A ver si ignoran eso. En 30 segundos, los sensores de largo alcance detectaron movimiento. 3 cruceros Cerati desviándose de su órbita sobre Delar Prime, acercándose rápidamente. Sin duda se habían dado cuenta. Sin duda estaban cabreados.
Rix parecía nervioso. Van a responder con dureza. Bien, masculló Arlon en voz baja. Que vengan. Tengo más mensajes que enviar. Tocó la consola y activó la ruta de escape de la nave. Un patrón de salto impredecible que dispersaría su rastro como cristales rotos en el hiperespacio. La sombría respuesta tembló mientras los motores se encendían. Pero en ese momento, justo antes de saltar, algo parpadeó en el canal de comunicaciones. Una señal. No era de la Federación. Ni siquiera era humana. Era alienígena. Dialecto Cerati. Y se traducía en una frase, parpadeando en la pantalla como una maldición. Nave no registrada. Han violado los protocolos de la expansión. Prepárense para abordaje forzoso e incautación. Arlon se inclinó hacia adelante, sonriendo fríamente ahora. Esta vez no. Y pisó el acelerador. Las estrellas se estiraron hasta convertirse en cuchillas mientras la sombría respuesta se lanzaba a través del hiperespacio, esquivando las rutas gravitacionales a las que se aferraban las naves normales. No fue un salto limpio. Ni siquiera era legal. Pero, de nuevo, ¿qué era legal ya cuando tu especie había sido silenciosamente borrada de la conversación galáctica? Trent estaba encorvado sobre la consola, el sudor corriéndole por el rostro. El casco crujía por la tensión. Algunas partes de la nave no estaban diseñadas para soportar tal distorsión. El núcleo de gravedad parpadeó en rojo una vez, luego otra, pero aguantó. Apenas. Rix se aferró a su reposabrazos, con la mandíbula apretada. Perdimos 2 paneles en el estabilizador trasero. Lo sé, gruñó Arlon. Esta ruta es un suicidio. También lo es suplicar. El salto se disipó. Las estrellas volvieron a su lugar y la sombría respuesta reapareció en un oscuro rincón del espacio entre estaciones de retransmisión, sin cartografiar, apenas en los mapas y olvidado por cualquiera que no tuviera algo que ocultar. Arlon se levantó lentamente, estiró las piernas y caminó hacia el casillero de armas. Lo abrió, revelando 3 viejos rifles de asalto humanos, 2 pistolas de postas y una caja marcada como cargas H. Explosivos de alto poder de fabricación humana, prohibidos por la mayoría de las especies federadas debido a su sucia eficacia. Lo revisó todo como un hombre que quita el polvo a reliquias sagradas. Rix se apoyó en el mamparo. ¿Esperas compañía? Espero consecuencias. Habían atacado primero. Por primera vez en años, una nave humana había dado el primer paso. No una súplica, no una protesta, un maldito ataque. Y Arlon sabía lo que venía después. Los Cerati no se tomaban las cosas como algo personal. Se las tomaban estratégicamente. Y una estación de retransmisión no era solo tecnología. Era soberanía. No solo había hecho ruido. Había declarado la guerra, pero no se arrepentía. Ni por un segundo. Abrió un contenedor sellado bajo el suelo y sacó un chip de datos gastado, lo conectó a la consola principal. La pantalla parpadeó con una grabación, granulada, pero lo suficientemente clara. Los últimos momentos del Escuadrón Eco 9, su antigua unidad. Un equipo de 10 hombres desplegado en el desfiladero de Tatar en Helios 4, cuando los Cerati eran supuestos agresores y la Federación todavía pretendía preocuparse por la vida humana. Su misión era simple: extraer a un diplomático humano secuestrado. Lo que no sabían, lo que nadie les había dicho, era que la Federación ya había acordado ceder el sector a los Cerati. El rehén era el cebo. El Escuadrón Eco era prescindible. La grabación mostraba fuego, sangre, estática, la propia respiración de Arlon por el micrófono. Recordaba cada grito. La pausó justo antes del final, antes de que le volaran la cabeza al teniente Faren, antes de que las piernas de Medina fueran vaporizadas por un proyectil de plasma sobrecargado. Siempre se detenía aquí. Siempre. Rix observaba desde la distancia. Ya había visto la grabación. Conocía la historia. ¿Sigues viéndola? ¿Eh? Sí. ¿Crees que atacar una estación lo compensa todo? No, masculló Arlon. Pero es un comienzo. Un sonido estridente lo sacó a ambos de su ensimismamiento. La alerta de proximidad de largo alcance. Naves entrantes. 3 firmas. Misma clase que las que habían visto en Delar Prime.
Corbetas clase Cazador Cerati. Rápidas, ágiles, construidas para cazar piratas y contrabandistas, construidas para la venganza. Nos siguieron, dijo Riggs. De alguna manera nos rastrearon. Imposible. Codificamos el salto. Las manos de Arlon ya volaban sobre los controles. Nada es imposible con la tecnología que usan. La Federación les entregó nuestro cifrado hace años. ¿Crees que este es el fin? Él esbozó una sonrisa sin humor. Todavía no. Aún quieren la nave intacta. No están aquí para matarnos. Están aquí para exhibirnos. Para dar un ejemplo. Una voz profunda y distorsionada llegó a través de las comunicaciones, repitiéndose en varios idiomas. Nave humana no registrada. Se les ordena apagar motores. Se les considera un elemento renegado. Serán detenidos para interrogatorio y desmantelamiento. Obedezcan. Arlon se acercó al micrófono y pulsó transmitir. Su voz sonó como hierro arrastrado sobre piedra. Intentamos ser amables. Suplicamos. Obedecimos. Y todo lo que conseguimos fueron nombres muertos y nombres borrados. Hizo una pausa, la suficiente para que el silencio se filtrara. ¿Quieren esta nave? Vengan a por ella. Cortó la transmisión. Activa el camuflaje. Ladró. No tenemos camuflaje, replicó Riggs. Entonces apaga las luces. Interfiere el radar. Ocúltate. Se había criado en las calles de Titán, donde la supervivencia significaba desaparecer cuando el tipo correcto de botas pisaba el suelo. Ahora usaba ese mismo instinto en el espacio profundo. La nave se deslizó hacia un cúmulo de escombros espaciales. Apagó todo excepto el soporte vital y un único pulso de propulsor, lo justo para que derivaran de forma natural. Las corbetas pasaron de largo, escaneando en amplios arcos, esperando que algo respondiera, pero la sombría respuesta se hacía la muerta. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Riggs apenas respiraba. Arlon no parpadeó, pero finalmente una de las corbetas se desvió de su rumbo, lo suficientemente cerca para una pasada visual. Redujo la velocidad, escaneando los escombros, probablemente buscando un rastro de calor. Arlon conocía el tipo. Soldados aburridos siguiendo órdenes, listos para achicharrar una roca solo para dejar clara su postura. Entonces los sensores parpadearon. Pinza de atraque acoplada. Están abordando, dijo Riggs, con los ojos muy abiertos. Que lo hagan. Arlon agarró 2 rifles y le lanzó uno a Riggs. Se puso el chaleco, insertó los cargadores. No enviarán un equipo completo, masculló. 2 exploradores, quizás 4. El resto se queda en la nave. ¿Estás seguro de eso? No. Y entonces llegó el sonido. Un golpe sordo mientras la esclusa de aire se abría con un siseo. El primer soldado entró. Armadura elegante, casco insectoide, arma en mano. Un ejecutor Cerati, alienígena pero no monstruoso, alto, delgado, calculador. Detrás de él vino otro, y luego 2 más. No dijeron una palabra. Arlon tampoco. Les dejó llegar a la mitad del pasillo. Entonces detonó la carga del mamparo que había colocado hacía un mes precisamente para una visita como esta. No era lo suficientemente potente como para matar, pero llenó el pasillo de luz blanca y metralla. Uno de los Cerati gritó, un chillido agudo e insectil, mientras parte de su pierna se hacía añicos. Arlon y Riggs abrieron fuego. El pasillo se iluminó con balas trazadoras. Los alienígenas respondieron, pero su puntería era torpe a corta distancia. Las balas de Arlon atravesaron uno de sus cascos, convirtiéndolo en una masa de hueso destrozado y humo. Otro se lanzó a cubierto, pero Riggs lo flanqueó, alcanzándolo en el costado. Más sangre, más ruido. En 30 segundos, todo había terminado. 4 muertos, 0 capturados, 0 prisioneros. Justo como Arlon quería. Riggs estaba de pie, jadeando, con el hombro sangrando. Eso los va a cabrear aún más. Ya estaban cabreados. ¿Y ahora qué? Ahora hablamos. Arlon cogió la unidad de comunicación del cuerpo del alienígena líder, la conectó a la consola y cruzó un par de cables. Sabía un poco de Cerati. No del tipo educado,
sino del de la guerra. Abrió un canal directo con el comando de la corbeta. Comandante Arlon Trent, gruñó. Antiguo miembro de Eco 9. ¿Se acuerdan de nosotros? Nos dejaron morir. Pero no lo hicimos. Y ahora les digo esto. Creen que la Tierra está en silencio porque es débil. No. Está en silencio porque está observando. Dejó que eso flotara en el aire. Y ahora está despertando. Volvió a cortar la comunicación. Luego activó los propulsores. Potencia máxima. La sombría respuesta atravesó el campo de escombros como una bala en el agua, dirigiéndose al único lugar donde ningún hombre en su sano juicio se escondería, el viejo cinturón. Un cementerio de antiguas colonias mineras y naves olvidadas llenas de radiación, drones defectuosos y restos orbitales. Estaba sin cartografiar, era peligroso y estaba plagado de defensas de IA fallidas. Y por eso precisamente Arlon lo eligió. No nos seguirán hasta allí, masculló Rix. No, dijo Arlon, con los ojos entrecerrados. Enviarán drones, sondas. Cobardes. Llamarán al Consejo. Puede que la Federación incluso se dé cuenta ahora. Que vengan todos, dijo Arlon en voz baja, con una calma mortal. Les daremos lo mismo que a esos exploradores. ¿Y qué es eso? Miró los cuerpos humeantes en el pasillo. El humo aún se elevaba de las placas de armadura. Primer contacto, al estilo humano. El viejo cinturón no aparecía en ninguna carta de navegación moderna por una razón. Antaño una próspera zona de operaciones mineras humanas en la era interestelar temprana, se había convertido en un cementerio después del gran colapso de 2181. Cuando los esfuerzos de expansión de la Tierra se toparon de bruces con la brutal economía de los pactos comerciales alienígenas. La Federación había vendido los derechos a contratistas Cerati a cambio de garantías de seguridad, y el viejo cinturón se había oscurecido. Los mineros que se quedaron se convirtieron en fantasmas. Los que no lo hicieron, bueno, sus huesos flotaban entre estaciones destrozadas y sueños olvidados. Mientras la sombría respuesta se deslizaba por aquel basurero radiactivo, su casco gemía con cada cambio de las inestables bolsas de gravedad que los rodeaban. La navegación era casi imposible. El sistema pulsaba con satélites muertos, oleadas de energía erráticas y drones de defensa abandonados hace mucho tiempo que funcionaban con una lógica corrupta. Pero Arlon lo conocía mejor que nadie. Había estado aquí antes, mucho tiempo atrás. Introdujo unas coordenadas que ya no figuraban en ningún sistema oficial. Ya no. Rix estaba detrás de él, la sangre de su hombro empapando la tela gastada de su camisa. ¿Estás seguro de que este lugar todavía existe? La estación 13 sigue ahí fuera, dijo Arlon. O lo que queda de ella, masculló Rix en voz baja. Nos vas a matar persiguiendo fantasmas. Estamos muertos desde que lanzamos el primer misil, dijo Arlon en voz baja. Ahora solo podemos elegir dónde pudrirnos. Tardaron 2 horas más en llegar a los restos destrozados de la estación 13. Lo que quedaba parecía un cadáver retorcido en gravedad cero, medio anillo, paneles quemados y un brazo esquelético de lo que solía ser la bahía de atraque, colgando flácido como una extremidad dislocada. Pero la baliza seguía parpadeando una vez cada 72 segundos, tal y como lo hacía cuando Arlon la encontró por primera vez de joven, buscando lugares para desaparecer. Ninguna ley llegaba hasta aquí, ni patrullas alienígenas, ni siquiera carroñeros. La estación 13 no solo estaba olvidada, estaba maldita. Atracaron la sombría respuesta manualmente, raspando metal contra metal mientras forzaban la esclusa para encajarla. Sin presurización, sin energía, solo vacío y un susurro de muerte rancia. Se pusieron los trajes, se armaron y entraron. Dentro hacía más frío que en el vacío. El pasillo principal estaba sellado con hielo, del tipo que se forma cuando la atmósfera es arrancada violentamente. Cadáveres humanos disecados flotaban cerca del techo, congelados en su sitio, algunos todavía agarrando herramientas o armas. Sin sangre, solo polvo, decadencia y arrepentimiento. Rix masculló una oración en voz baja. ¿Cuántos murieron aquí? Demasiados. ¿Por qué no se fueron? No tuvieron la oportunidad. La energía parpadeó cuando Arlon reconectó un bypass al generador principal.
Las luces tosieron, y luego iluminaron débilmente el pasillo como un anciano abriendo los ojos tras un largo coma. La sala de la terminal principal todavía se mantenía en pie. Apenas. Se deslizó en la silla de mando, sus dedos danzando sobre una interfaz rota, introduciendo una anulación de seguridad que no había usado en más de una década. La pantalla zumbó y luego se aclaró. Acceso concedido. ¿Qué es este lugar en realidad?, preguntó Rix, bajando su rifle. Arlon no respondió al principio. Solo se quedó mirando la pantalla. Luego dijo: se suponía que este era el plan de respaldo de la Tierra. Una fortaleza de repliegue antes de que nos vendieran. Antes de que empezaran a decir que los alienígenas eran amigos y los humanos el problema. Rix ladeó la cabeza. ¿Un búnker? No. Una plataforma de armas, pero nunca la terminaron. Se quedaron sin suministros. La Federación retiró los fondos. Luego firmaron el Pacto Cerati y declararon todo este sector zona prohibida. Se giró y miró directamente a Rix. No solo abandonaron este lugar, lo borraron. Rix soltó un largo suspiro. ¿Y ahora qué? Terminamos lo que ellos empezaron. Tardaron horas en reiniciar los sistemas de mando. Muchas piezas estaban quemadas y eran irreparables, pero algunos sistemas clave aún tenían energía. Sensores externos, matrices de control de drones, y lo más importante, el conjunto de señales profundas. Algo que la mayoría de la gente había olvidado que existía. Una antigua tecnología enterrada, vinculada a los primeros esfuerzos de colonización de la humanidad, construida para enviar señales de socorro tan profundas en el vacío que ni siquiera los agujeros negros podían engullirlas. Arlon no quería enviar una señal de socorro. Quería enviar un grito de guerra. Conectó el audio, se quedó mirando la luz parpadeante y habló al vacío. Aquí el comandante Arlon Trent. Si están escuchando esto, entonces recuerdan lo que la Tierra solía ser. Antes de que nos vendieran, antes de que nos borraran. ¿Recuerdan lo que se sentía al importar? Hizo una pausa. Ataqué una estación de retransmisión Cerati, maté a un equipo de abordaje y sigo vivo. Eso significa algo. Se acercó más al micrófono. No tienen nada que perder. Lo sé porque yo tampoco. Así que, si eres un fantasma en la oscuridad como yo, ven a la estación 13. Tenemos armas. Tenemos espacio. Y tenemos asuntos pendientes. Terminó la transmisión. Rix lo miró como si le hubiera crecido otra cabeza. Acabas de declarar la guerra. No, dijo Arlon. Solo he invitado a otros a recordar que todavía somos humanos. En la sombría respuesta, conectó la dañada caja negra de la nave. Necesitaba datos sobre las naves Cerati, sobre sus rutas de patrulla, sobre las claves de cifrado que habían usado, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. Y lo que encontró le provocó un escalofrío en el pecho. Los exploradores que los habían abordado no eran solo de la Fuerza Estándar. Su registro de comunicaciones llevaba un sello cifrado del propio Consejo Galáctico. No solo un equipo de respuesta, no solo una represalia. Era una misión de asesinato autorizada. Rix también lo vio. Enviaron operaciones encubiertas tras nosotros. La mandíbula de Arlon se tensó. Significa que tocamos algo importante. Más que una simple estación de retransmisión. Quizá esa estación no era solo para comunicaciones. Quizá nos estaba escuchando. Vigilancia, o algo peor. Miró la pantalla parpadeante, con el corazón palpitando. Han estado vigilando la Tierra, catalogando la resistencia, a los locales, a los combatientes, quizás incluso células de movimiento. Rix maldijo en voz baja. ¿Y qué? ¿Acabamos de remover todo el nido? No, lo quemamos. Y ahora vienen a por nosotros. Las siguientes 12 horas pasaron en un silencio inquieto. Arlon se quedó en las comunicaciones. Rix patrulló la estación, colocando explosivos por si los Cerati los encontraban de nuevo. La estación entera era un ataúd con pulso. Pero Arlon sabía que a veces todo lo que necesitas es un buen ataúd para plantar cara por última vez. Y entonces algo cambió. La red de sensores parpadeó. Nave entrante. No era Cerati. No era de la Federación. Diseño humano antiguo.
Clase civil. Marcada por cicatrices pero funcional. Luego otra. Y otra. Al final de la hora, 5 naves flotaban cerca de la estación 13. Sin identificaciones, sin registros, solo metal maltrecho y respuestas de cifrado codificadas a la fuerza al mensaje de Arlon. Rix miró por el visor, atónito. La gente de verdad ha venido. Arlon se levantó, ajustándose el cinturón y la correa del arma. Su voz era tranquila. Nunca se fueron. Solo estaban esperando a que alguien les recordara lo que solía significar ser humano. Se encontró con el primer equipo en la esclusa de aire. 3 hombres, una mujer, todos de aspecto rudo y receloso. Exmarines, corsarios, contrabandistas, supervivientes. Uno tenía tatuada en el ojo la vieja bandera de la tierra. Otro llevaba la insignia rota de un oficial de la Federación alrededor del cuello como una maldición. Ninguno de ellos habló de inmediato. Pero cuando Arlon dio un paso al frente y dijo, «Están listos para luchar», todos asintieron. Miró alrededor de la sala. Esta harapienta reunión de los olvidados. No vio debilidad. Vio potencial. Se volvió hacia la terminal, donde una nueva señal ya parpadeaba. Más naves, más fantasmas, más razones para que el Consejo tuviera miedo. La estación 13 ya no estaba olvidada. Estaba despierta, y la guerra se acercaba. La estación 13 nunca fue diseñada para albergar a tanta gente. Al tercer día después de la transmisión de Arlon, más de 30 naves orbitaban el casco oxidado. La mayoría eran transportistas remendados, cañoneras modificadas y cargueros más antiguos que la última guerra. Algunos ondeaban colores de la Tierra prohibidos desde hacía mucho por la Federación. Otros no llevaban ninguna marca. Unos pocos eran de diseño alienígena, claramente robados o liberados. Y cada uno de ellos respondía a la misma promesa tácita de que alguien, por fin, estaba contraatacando. Dentro de la estación, el aire era viciado, los pasillos estaban abarrotados y las luces parpadeaban bajo la tensión de un centenar de sistemas improvisados para volver a la vida. Pero nada de eso importaba. Ni a los hombres y mujeres que llegaban, ni a Arlon. Estaba en el puente de mando, observando el creciente enjambre de naves como un hombre que ve a la historia despertar de un coma. Rix estaba a su lado, con los brazos cruzados, mirando a través del cristal reforzado. La mitad de estos tipos son criminales. El resto son mercenarios que nos matarían por una comida caliente. No necesito santos, dijo Arlon. Necesito gente que no tenga nada que perder. No se equivocaba. Abajo, en los hangares, soldados rudos se entrenaban en pasillos manchados de óxido. Los ingenieros reconstruían antiguos drones usando núcleos alienígenas recuperados. Se contaban, distribuían y afilaban las armas. La estación bullía con la energía frenética y peligrosa de un pueblo que había sido ignorado durante demasiado tiempo y estaba dispuesto a quemar algo solo para sentir el calor. Pero Arlon no solo estaba construyendo un ejército. Estaba construyendo un mensaje. Y los mensajes tenían que ser fuertes, claros y aterradores. Esa noche, se presentó ante las tripulaciones reunidas en el centro vaciado de la vieja cúpula de carga. El aire olía a aceite y sudor. Las viejas banderas de la Federación habían sido arrancadas. Alguien había pintado las paredes con símbolos negros de carbón, insignias terrestres, frases de protesta y una única frase: la humanidad no se arrodilla. Eran hombres rudos, rotos, con cicatrices, demasiado viejos para volver a ser soldados, demasiado enfadados para ser civiles. Y estaban escuchando. Arlon se subió a una caja y los miró a todos. «No soy un político», empezó, con la voz ronca. «No estoy aquí para suplicar. Estoy aquí porque me cansé de ver a nuestra gente morir en silencio mientras los que nos vendieron se enriquecían llamándolo paz». Recorrió la sala con la mirada. Ni vítores, ni aplausos, solo miradas duras. Nos dijeron que la Federación era unidad, que los Cerati eran aliados, que nuestro orgullo era un problema, que nuestro desafío era un peligro. Así que doblamos la rodilla. Recibimos órdenes. Obedecimos. ¿Y qué conseguimos con eso? Esperó. Un hombre canoso cerca del fondo masculló. Tumbas. Arlon asintió.
Exacto. Tumbas. Silencio. Olvido. Su voz bajó, lo justo para que se inclinaran hacia adelante. Pero ahora tenemos algo que les da miedo de nuevo. Una voz, una causa, y suficientes hombres y potencia de fuego para hacerlo sangrar. Esta vez, alguien aplaudió. Un sonido lento y deliberado. Luego más, y más, hasta que la cúpula resonó con el sonido de puños golpeando metal y botas pisoteando las cubiertas. Arlón levantó la mano. No estamos tratando de salvar a la Federación, dijo. Estamos aquí para enterrarla y enviar al Consejo un mensaje que no puedan ignorar. Más tarde esa noche, Arlón estaba solo en sus aposentos. Paredes de metal desnudo, una terminal parpadeante y el zumbido constante de las células de energía sobrecargadas vibrando en el suelo. Miraba una tableta de datos, revisando los registros de las naves entrantes, las listas de tripulación, los inventarios de armas, y la lista de los muertos del escuadrón Eco 9. Nunca la borraba. Nunca se permitía olvidarla. Llamaron a la puerta. Riggs entró sin esperar. Su rostro estaba tenso. Tenemos un problema. Arlón no levantó la vista. Solo uno. Este está dentro. Riggs dejó caer una tableta sobre la mesa. Mostraba un esquema de la bahía de atraque. Una de las naves más nuevas, la Echelon, había llegado en silencio. Demasiado silencio. Su transpondedor había sido enmascarado. Manifiesto de la tripulación, en blanco. Sin comunicaciones, sin registros visuales. Arlón entrecerró los ojos. ¿La registraste? Sí, todo estándar. Pero dos de la tripulación, ex seguridad de la ONU, implantes de alto grado, del tipo que se usa para los asesinos del Consejo. Eso captó su atención. Arlón se levantó. ¿Están aquí para matarme? Quizás. Quizás para espiar. Quizás solo esperando. Arlón enfundó su pistola y caminó hacia la puerta. No esperemos. El interior de la Echelon era elegante, demasiado limpio, demasiado preciso. Diseño de la Federación en su núcleo, con todas las marcas de identificación eliminadas. Arlón y Riggs se movieron por los estrechos pasillos con los rifles en alto, sus botas silenciosas sobre los suelos acolchados. Uno de los tripulantes, de piel pálida, enjuto y con ojos de depredador, los encontró cerca de la sala de máquinas. No se inmutó. Comandante Trent, dijo con calma, como si saludara a un viejo amigo. Esperábamos esto antes. Tú no eres uno de los nuestros, dijo Arlón. El hombre sonrió finamente. Solía serlo, antes de que los de tu clase empezaran a lanzar misiles como si fueran berrinches. Eso fue suficiente. Arlón le disparó en la pierna. El hombre gritó, cayó, pero no suplicó, no maldijo. Simplemente levantó la vista y dijo, «No sabes lo que has empezado». «Sí que lo sé», respondió Arlón fríamente. «Por eso no voy a parar». Lo arrastraron al calabozo de la estación, una sección apenas funcional, pero todavía sellada. El resto de su tripulación no se resistió. Sabían que el juego había terminado. De vuelta en el mando, Riggs se sentó en el borde de la consola de control, cargando su arma de mano. Así que ahora tenemos espías. Tendremos más. ¿Crees que el Consejo nos está observando? Creo que nunca dejaron de hacerlo. Riggs frunció el ceño. ¿Seguro que podemos ganar esto? Arlón miró por el visor el enjambre de naves, los restos destrozados que se estaban reforjando en armas, los humanos a los que nadie les había importado hasta ahora. No estoy tratando de ganar, dijo. Estoy tratando de asegurarme de que nunca más nos olviden. A la mañana siguiente, la primera operación estaba en marcha. Equipos de reconocimiento se lanzaron desde la Estación 13 en naves civiles modificadas, usando viejos drones mineros para trazar las rutas de retransmisión cercanas. No buscaban peleas. Buscaban patrones, convoys, puntos ciegos, puntos débiles. Y los encontraron. El Consejo no reaccionaba lo suficientemente rápido. Quizás pensaban que esto era solo un brote. Quizás subestimaron a Arlón. Bien. Porque el siguiente paso no era la supervivencia. Era contraatacar. Atacaron un depósito de armas en el anillo de Tarso,
Volaron la bahía de Atraque antes de que los centinelas supieran que los había golpeado. Robaron rifles de plasma, detonaron celdas de combustible y dejaron un mensaje grabado en las paredes de la estación, recordamos. Una semana después, interceptaron un dron de vigilancia de la Federación cerca de la deriva de Argo, lo reprogramaron y lo enviaron de vuelta con un nuevo archivo cargado. Imágenes de la estación Cerati en llamas. Imágenes de Arlon de pie junto a los cadáveres alienígenas en su nave. Se hizo viral en menos de 3 horas. La Federación intentó borrarlo. El Consejo lo negó. Los Cerati exigieron represalias. Y en toda la galaxia, más fantasmas se agitaron. Pero no todo fueron victorias. La quinta incursión salió mal. Un pequeño equipo liderado por un hombre llamado Grant, uno de los primeros en llegar, fue emboscado en un puesto de combustible. La mitad de su escuadrón murió, el resto fue capturado. Y luego vino la transmisión, un noticiero del Consejo, pulcro, perfectamente sincronizado. Sin sangre, solo control. Terroristas de una célula humana no registrada han lanzado ataques no provocados en sectores pacíficos. Sus acciones amenazan la frágil paz entre especies. Pedimos a todos los seres sintientes que informen del contacto con estos elementos renegados. La humanidad no los apoya. El mensaje terminaba con imágenes de Grant, su rostro magullado, sus ojos desafiantes, arrodillado ante un oficial Cerati. Luego la transmisión se cortó. Rix golpeó la consola con el puño. Nos están convirtiendo en criminales. Siempre lo hicieron, dijo Arlon en voz baja. Lo van a matar. Entonces mataremos a más de los suyos primero. De vuelta en sus aposentos esa noche, Arlon abrió la vieja caja negra de nuevo, vio caer al escuadrón Eco 9 otra vez, vio su propio rostro, joven, esperanzado, arrastrándose por el barro mientras la artillería iluminaba el cielo. Cerró la grabación y susurró a la nada. Todavía estamos aquí. La puerta se deslizó para abrirse. Rix entró. ¿Estás listo? ¿Para qué? Acabamos de recibir otra transmisión. ¿De quién? Rix le entregó una tableta. La pantalla mostraba una firma terrestre, coordenadas, una nave, un mensaje para el comandante Arlon Trent. Hemos estado esperando tu tipo de guerra. En ruta. Arlon miró la tableta durante un largo rato. Luego sonrió. Una sonrisa real, del tipo que un hombre luce antes de prender el fuego. La nave que llegaba no se parecía a nada que hubieran visto hasta ahora. Llegó sin hacer ruido. Sin una gran entrada, sin previo aviso, solo una silueta negra en forma de triángulo deslizándose en la red orbital de la estación 13 como una cuchilla sobre carne blanda. Sin luces, sin transpondedor, pero todos los sensores se iluminaron en el segundo en que apareció. Firmas de escudos, diseño terrestre antiguo, prefederación, bahías de armas que no coincidían con ningún registro actual. Pero lo más escalofriante de todo era el nombre de la nave, quemado en el casco con pintura blanca irregular. No grabado, no tallado, simplemente marcado a fuego en el metal como si alguien quisiera que sangrara. Vindicta. Rix miró la lectura en la pantalla. Esa cosa funciona con tecnología fantasma. Arlon entrecerró los ojos. Nadie debería tener tecnología fantasma. Bueno, alguien la tiene. Vieron cómo la nave atracaba sin autorización, anulando la decrépita seguridad de la estación 13 como si fuera la dueña del lugar. Quienquiera que estuviera dentro no pedía permiso. Estaba entrando. Arlon ya caminaba hacia la bahía de Atraque. No llevó refuerzos, no se llevó a Rix. Este era el tipo de reunión que necesitaba manejar solo. Lo que no esperaba era quien salió. Un hombre alto, de piel oscura, con líneas cibernéticas plateadas recorriendo su sien y cuello, ojos reemplazados por lentes ópticos gemelos, de grado militar quirúrgico. Su armadura corporal parecía forjada a medida, del tipo que ninguna fábrica hacía. Pero no fue eso lo que hizo que Arlon se detuviera en seco. Fue el rostro, viejo, familiar, enterrado en la memoria bajo los escombros de Helios 4. Tifan, dijo Arlon en voz baja. Tifan se adelantó, con los brazos extendidos como si fuera a dar un abrazo, pero se detuvo en seco. Me dejaron atrás, igual que a ti. La diferencia es que yo no perdoné.
Yo no olvidé, masculló Arlon. No, solo te quedaste callado hasta ahora. Tiffan señaló hacia la estación con una sonrisa burlona. Mira este desastre. Óxido, luces rotas, viejos con pistolas. Por fin estás encendiendo el fuego del que hablamos. Esto no es por venganza, dijo Arlon, aunque la mentira le quemó la garganta. Es para enviar un mensaje. Oh, si es por venganza, hermano, dijo Tiffan, entrecerrando los ojos. Nos borraron. Nos convirtieron en rumores. Y ahora van a aprender por qué los fantasmas son los mejores soldados. Se giró y señaló a la Vindicta. Hay más como yo. Traje a unos cuantos. Y lo había hecho. La tripulación que salió de la Vindicta no parecía de idealistas o luchadores por la libertad. Parecían lobos, mercenarios, exoperaciones especiales, asesinos. Algunos llevaban uniformes andrajosos de la Federación, con la sangre aún manchando los escudos. Otros no llevaban ninguna insignia. Uno tenía un collar hecho de dedos alienígenas. Otra llevaba un cráneo cerati montado en su hombrera como un trofeo. Riggs se los encontró en la intersección del pasillo con una mirada de inquietud. ¿Quién diablos son estos psicópatas? Supervivientes, dijo Tiffan, pasando a su lado. De los de verdad. No eran sutiles, y no estaban allí para jugar a la política. A las pocas horas de llegar, la tripulación de Tiffan comenzó a mejorar la estación, anulando protocolos, reforzando el blindaje exterior, armando sistemas de defensa de drones que Arlon ni siquiera sabía que seguían enterrados en los subniveles. Instalaron inhibidores, disruptores de señal, y lo más alarmante, un cañón de pulso con suficiente potencia para partir un crucero de patrulla por la mitad. Riggs llevó a Arlon a un lado. ¿Estás seguro de este tipo? No sigue órdenes. Las toma. Lo sé. Entonces, ¿por qué dejar que se quede? Arlon miró a la tripulación de la Vindicta, que ya se estaba integrando, entrenando, repartiendo equipo al resto de los rebeldes como si hubieran nacido para ello. Porque cuando la primera oleada de verdad nos golpee, vamos a necesitar monstruos para luchar contra monstruos. La siguiente misión ya estaba planeada. Una incursión en Punto Profundo 12, un depósito orbital a medio camino entre el territorio Cerati y un antiguo puesto avanzado de la Tierra ahora dirigido por contratistas de la Federación. La inteligencia sugería que era un punto ciego en la ruta comercial. Baja seguridad, alto valor. Pero Arlon tenía otra razón para elegirlo como objetivo. Grant, el líder del escuadrón capturado. Se decía que lo habían trasladado allí, lejos de la vista del público, lejos de las transmisiones del Consejo. Querían que desapareciera en silencio. Arlon no iba a permitir que eso sucediera. El equipo de asalto fue seleccionado a dedo. Riggs, dos de la tripulación original de Arlon, y a pesar de que cada instinto gritaba en contra, Tiffan. Tomaron la sombría respuesta, despojada para ganar velocidad y potencia de fuego, con la Vindicta flanqueando cerca en modo sigiloso. La aproximación fue limpia. Sin alarmas, sin patrullas. Pero Arlon sabía que algo no cuadraba. Esto es demasiado fácil, susurró Riggs, observando el puesto avanzado a través de la mira mientras se acercaban. Tiffan sonrió detrás de él. Entonces hagámoslo difícil. Atracaron manualmente, sorteando las cerraduras externas. Una vez dentro, las luces eran tenues, los pasillos silenciosos. Demasiado silenciosos. Se movieron en formación. Armas en alto, pasos precisos, como fantasmas recorriendo viejos caminos de guerra. El bloque de celdas estaba 4 niveles más abajo, en el corazón de la estructura. Las cámaras de seguridad estaban desactivadas, los signos de vida eran mínimos. Grant estaba allí, golpeado, hambriento, vivo. Riggs se acercó al panel de la cerradura. Entonces sonó la alarma. Demasiado tarde. Las puertas se cerraron de golpe. Arriba, los altavoces cobraron vida con una voz tranquila y calculada. Esperábamos que vinieras, comandante Trent. Las luces se pusieron rojas. Siseó gas. Es una trampa, gritó Riggs. Arlon agarró a Grant, echándoselo al hombro. Muévanse.
El fuego de las armas rasgó el pasillo mientras tropas blindadas del Consejo descendían desde paneles ocultos en el techo. Armaduras negras, armas de energía, la mejor tecnología robada de una docena de mundos. El escuadrón de Arlon devolvió el fuego. Tiffan fue el primero en cargar. Sin cobertura, sin vacilación, solo la sonrisa de un loco y 2 cuchillas desenvainadas de su espalda. Atravesó a un soldado, estampó a otro contra la pared con la fuerza suficiente para abollar el blindaje. El resto del equipo retrocedió hacia la salida. Uno de los hombres de Arlon recibió un disparo en el pecho, giró sobre sí mismo y cayó al suelo. «Muerto. Vámonos», ladró Arlon, arrastrando a Grant, disparando a sus espaldas mientras se movían. Llegaron a la bahía de atraque. La Vindicta estaba esperando, con la rampa abierta y las armas calientes. Abordaron bajo fuego. Tiffan fue el último en entrar, arrastrando un cuerpo del Consejo detrás de él. Sonriendo. La Vindicta disparó una andanada completa en el momento en que se desacoplaron, convirtiendo Punto Profundo 12 en una nube de llamas y metralla. Sin supervivientes, sin segundas oportunidades. De vuelta en la estación 13, Grant estaba estabilizado, pero apenas. Sus primeras palabras, a través de labios agrietados, fueron: «No pares». Y Arlon no lo haría. Pero algo en él estaba cambiando. Miró a Tiffan, riendo en un rincón, limpiando la sangre de su cuchilla. Esta no era la lucha que Arlon había imaginado. Esto se estaba convirtiendo en una purga. Riggs lo encontró en el centro de mando, revisando las transmisiones de respuesta del Consejo. La galaxia se estaba agitando. Las cadenas de noticias los llamaban terroristas. Los Cerati exigían una cacería humana. La Federación condenaba la violencia mientras aumentaba silenciosamente las patrullas cerca de los sectores humanos. «Está funcionando», dijo Riggs. «Tienen miedo. Demasiado miedo», masculló Arlon. «Van a escalar la situación. Ya lo han hecho. Se dice que están despachando supercruceros de órbita alta», acorazado Cerati. Arlon se frotó la cara, exhausto. «Tenemos una estación, algunos cargueros reacondicionados y una tripulación de maníacos. Y sin embargo, estamos ganando», dijo Riggs. El silencio se apoderó de la sala por un momento. Entonces Arlon se volvió hacia él. «Tráeme todas las naves no registradas a 5 saltos de aquí. Diles que no hemos terminado. Diles que el Consejo quiere sangre. ¿Y qué queremos nosotros?» La mandíbula de Arlon se tensó. «Justicia», dijo. Luego volvió a mirar al vacío. «Pero nos conformaremos con la guerra». La estación 13 ya no dormía. No es que alguna vez lo hiciera de verdad. Pero ahora no había silencio, ni pausa. Los pasillos bullían de movimiento día y noche. El tintineo de armaduras improvisadas, viejas armas siendo modificadas, exploradores regresando con informes de los sistemas exteriores, naves que atracaban y despegaban cada hora, nuevos reclutas, viejos enemigos, fantasmas respondiendo a la llamada. Y llegaban en números que sorprendieron incluso a Arlon. Riggs actualizaba las pizarras a diario, y cada vez las cifras crecían. 27 naves se convirtieron en 45. 45 se convirtieron en 73. Cargueros reequipados con blindaje, corbetas oxidadas pintadas con símbolos de la Tierra, algunas viejas naves de guerra Terran que nadie creía que aún volaran. Eran feas, llenas de cicatrices, a veces unidas con alambres y esperanza. Pero eran leales. Pero la lealtad no era suficiente. No ahora. Porque el enemigo finalmente estaba respondiendo. Fuerza real, no solo exploradores o asesinos. Esta vez era una armada. Un dron explorador había captado imágenes cerca del sistema T9. 6 acorazados Cerati, 4 cruceros de la Federación y lo que parecía un superportaaviones alienígena con el sello del Consejo Galáctico. Todos convergiendo en el borde. No más negaciones, no más excusas. El Consejo se había cansado de tolerar el ruido humano, y venían a silenciarlo. Permanentemente. 4 días, quizás 5, dijo Riggs, señalando la pantalla. Si van despacio, que no lo harán. No vienen solo para una demostración de fuerza, masculló Arlon.
Vienen a borrarnos del mapa. Rix asintió. Quemar la podredumbre. Reescribir la historia. Fingir que nunca existimos. Tenemos que golpearlos primero. Rix no estaba en desacuerdo, pero apretó la mandíbula. ¿Crees que Tiffan va a esperar órdenes? Ese era el verdadero problema, porque Tiffan no estaba esperando. El primer incidente vino de un puesto de avanzada cerca de Cenocho, donde la tripulación de Tiffan había ido a asegurar una vieja ruta comercial. No solo la tomaron. Masacraron un convoy de suministros alienígena neutral que ni siquiera tenía armas. Civiles, no combatientes. El informe llegó de un piloto conmocionado que apenas escapó. Su voz temblaba a través de las comunicaciones llenas de estática, describiendo cuerpos flotando en el vacío. Una mujer gritando a través de un casco agrietado. La mano de un niño presionada contra un visor antes de que se hiciera añicos. Dijeron que era necesario, masculló Rix, leyendo el informe. Dijeron que los Cerati escondían información, pero era una nave familiar, Arlon. Una familia. Arlon permaneció en silencio, la tableta de datos temblando en su mano. Este no era el mensaje que quería enviar. No esto. No así. Tráelo, dijo Arlon. Rix parpadeó. ¿A Tiffan? Sí. Con refuerzos. ¿Crees que vendría si viera refuerzos? Buen punto. Tiffan no se molestó en fingir. Entró en el puente de mando como si fuera el dueño del lugar, con el casco quitado, sangre en los guantes y una barrita de proteínas a medio comer en una mano, como si fuera un martes cualquiera. ¿Querías charlar? Masacraste una nave civil, dijo Arlon, con una calma sepulcral. No los llames civiles. Son Cerati. Son el enemigo. ¿Crees que el Consejo va a preguntar quién tenía un arma cuando nos conviertan en cristal? Había niños en esa nave. Tiffan dejó de masticar. También había niños en el escuadrón Eco 9. Eso no impidió que los Cerati les derritieran los órganos con bombas de termita. Ese no es el punto. Ese es el único punto, espetó Tiffan. ¿Quieres liderar una rebelión, Arlon? Pues lidérala. No te pongas a llorar cuando los cuchillos empiecen a cortar. Empecé esto para recordarles que la humanidad todavía tiene dignidad, que no nos arrodillamos, que no somos animales. Tiffan se inclinó, con los ojos brillantes. ¿Quieres dignidad? Entonces gana. Porque si perdemos, nadie va a escribir la historia con flores. Borrarán nuestros nombres de las estrellas como si nunca hubiéramos respirado. Silencio. Arlon lo miró fijamente, con la mente gritando. Finalmente, dijo, estás fuera de la próxima operación. Tú y tu tripulación. La sonrisa de Tiffan se desvaneció. No me presiones, Arlon. No estoy presionando. Estoy trazando una línea. La has cruzado. La voz de Tiffan se volvió gélida. Estás cometiendo un error. No. Estoy tomando una decisión. Tiffan se giró y se alejó, con las manos apretadas en puños. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, Arlon sintió miedo. No del Consejo, no de los acorazados, sino de en que se estaba convirtiendo esta rebelión. Más tarde esa noche, Rix lo encontró en el hangar, sentado solo junto a la sombría respuesta. Su nave, su viejo cacharro oxidado, ahora empequeñecida por la flota que la rodeaba. ¿Estás bien? Arlon no respondió durante un largo rato. Luego, finalmente, habló. Empecé esto para luchar contra monstruos, no para convertirme en uno. Rix se sentó a su lado. No podemos elegir el camino fácil, hermano. No en la guerra. Pero sí podemos elegir el que no se ahoga en sangre. Rix esbozó una media sonrisa. Entonces más vale que seamos rápidos, porque la inundación se acerca. Y llegó. 3 días después, las naves exploradoras desaparecieron de la red sin previo aviso. Luego, los escaneos de largo alcance lo detectaron. 37 naves enemigas, formaciones de guerra, dispuestas en un patrón de barrido alrededor del borde, moviéndose en arcos lentos y deliberados, acorralando a los rebeldes hacia el interior. El Consejo había aprendido. Esto no era un asalto frontal. Era un cerco. Van a encerrarnos, cortar las líneas de suministro y aplastarnos sector por sector,
dijo Rix, trazando su ruta. Si esperamos aquí, moriremos lentamente. No esperamos, dijo Arlon. Se levantó, sacó la vieja tableta de datos negra de su chaleco y miró alrededor del puente de mando. Todas las manos, todas las naves, preparen armas. Este es el momento. Rix se enarcó una ceja. ¿El momento de qué? ¿Una retirada? No. Una declaración. La flota se reunió en menos de una hora. 87 naves ahora. Humanas, feas, ruidosas, impulsadas por el odio y piezas robadas de la historia. No esperaron. Se movieron directamente hacia el centro de la formación enemiga. No para sobrevivir, sino para desbaratar, para romper el patrón. Arlon lideraba desde el frente en la sombría respuesta. Tiffan lo seguía a regañadientes en la vindicta. Rix manejaba las comunicaciones. El resto se dispersó en sus formaciones. El vacío se iluminó con fuego, y la humanidad hizo el primer contacto de nuevo. La batalla fue un caos. No tácticas, no formaciones ordenadas, solo furia en estado puro. Rayos de plasma trazaban arcos a través de las estrellas. Enjambres de drones colisionaban como insectos en llamas. Las naves humanas, más lentas, menos avanzadas, se movían con desesperación y agallas. Arlon voló hacia el centro de la refriega, esquivando ráfagas de cañón, lanzando salvas de misiles. Gritaba por las comunicaciones, reuniendo a los combatientes dispersos, ladrando órdenes, negándose a ceder. Vio la nave de Rix recibir un impacto. Brecha en el casco, llamas a su paso. Pero el hombre siguió luchando. Vio a Tiffan embestir a un interceptor Cerati, saltar sobre su casco en pleno espacio y plantar una bomba con sus propias manos. Vio naves del Consejo retirarse. No muchas, pero suficientes. Y vio esperanza, por un segundo, hasta que llegó el acorazado. Se deslizó a través del hiperespacio como una sombra, más grande que cualquier cosa que Arlon hubiera visto. Mitad nave, mitad ciudad. Sus cañones giraban como los huesos de los dioses, y disparó. 2 naves rebeldes se desintegraron al instante. Otra se dobló y se abrió como una lata. Las comunicaciones se llenaron de gritos. Y en el caos, Arlon escuchó una voz desde el acorazado. Esta es la voluntad del orden. La humanidad será silenciada. Su rebelión termina hoy. Arlon apretó los dientes, apuntando a la sección delantera del acorazado. Apenas hemos empezado. Y disparó. No podían destruirlo. Todavía no. Pero no tenían por qué. Porque mientras el acorazado se giraba para perseguir a la sombría respuesta, la nave de Rix, cojeando, sangrando fuego, se deslizó bajo su vientre y detonó. Sobrecarga total. Un movimiento suicida. Arlon gritó por las comunicaciones. Rix, no. Pero era demasiado tarde. La explosión inutilizó la parte inferior del acorazado lo suficiente como para inclinarlo, lo suficiente como para hacerlo retroceder. Lo suficiente para ganar tiempo. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Los restos flotaban. Vidas perdidas, docenas de naves desaparecidas. Pero el Consejo no presionó. Se retiraron, no derrotados, sino con cautela. Ahora sabían que la humanidad no estaba jugando. Esto era la guerra, y los fantasmas la estaban liderando. De vuelta en la estación 13, Arlon se sentó solo en los aposentos de Rix. El equipo del hombre todavía colgaba de la pared. Su vieja petaca estaba intacta. Tiffan entró en silencio. Murió como un soldado. No, susurró Arlon. Murió como un amigo. Tiffan colocó un parche gastado sobre la mesa. La insignia de Eco 9. Empezaste algo aquí, dijo. No te detengas ahora. No lo haré. Tiffan asintió. Entonces quizás todavía podamos quemar las estrellas. Arlon miró por la ventana, donde el vacío ya no estaba en silencio, y susurró. Que recuerden quiénes somos. Las luces de la estación se atenuaron a media potencia esa noche. No era protocolo. No era conservación de energía. Era duelo. Un ritual silencioso que se extendió entre la tripulación. No hablado, no ordenado. Simplemente hecho.
Una señal de que alguien importante se había ido. Rix. Arlon se sentó solo en la cubierta principal de observación, con los codos apoyados en el borde de metal oxidado. Fuera del visor, los escombros todavía flotaban. Trozos de naves, tanto suyas como del enemigo, a la deriva como dientes rotos en el espacio. Incendios ardían silenciosamente en la distancia. Otra batalla ganada. Otro amigo perdido. Apretó la vieja petaca que Rix solía llevar. Aún llena. No se atrevía a abrirla. Detrás de él, la puerta se abrió con un suave siseo. Era Tiffan. No dijo nada al principio, solo se acercó y se apoyó a su lado, mirando por la ventana con ojos cansados. Incluso él se veía diferente ahora. La sonrisa maníaca apagada, la bravuconería atenuada. Había luchado como una bestia en la última batalla, pero el número de muertos también le había afectado. Lo llaman una victoria, dijo Tiffan finalmente. Arlon no lo miró. Entonces están ciegos. Los obligamos a retroceder. Eso no es poca cosa. No es Rix. Tiffan exhaló. No. No lo es. El silencio se instaló entre ellos. Arlon miró fijamente al vacío. Fue el primero que creyó en esto, antes de que apareciera ninguno de ustedes. Antes del mensaje, antes de los misiles. Solo éramos él y yo en este trozo de chatarra. Él mantenía las luces encendidas. Tiffan asintió lentamente. ¿Quieres honrarlo? Quiero deshacerlo. Entonces deja de actuar como un cura. No murió para que lo lloraras. Murió porque le diste algo en lo que creer. Arlon levantó la vista bruscamente. ¿Crees que yo quería esto? ¿La guerra? ¿Las muertes? Creo que sabías que venía. Todos lo sabíamos. La única diferencia es que tú tuviste las agallas para decirlo en voz alta. Tiffan se acercó más. ¿Y ahora qué, comandante? ¿Vas a llevar su petaca como una medalla o vas a terminar aquello por lo que murió? Arlon miró la petaca. Luego, lentamente, la guardó en el bolsillo de su chaleco. Reúne a la tripulación, dijo. No hemos terminado. En la sala de guerra, una antigua cámara de carga ahora convertida en un centro de operaciones estratégicas, se reunieron docenas de líderes rebeldes y capitanes de nave. Arlon estaba a la cabeza de la mesa, con tabletas de datos gastadas dispuestas ante él. Planos, señales interceptadas y algo nuevo. Una transmisión desde dentro del Consejo, una fuente anónima, encriptada, breve, peligrosa. Decía, están construyendo algo. Órbita alta. Designación del proyecto, Eclipse. El mensaje no estaba firmado. Provenía de las profundidades de las comunicaciones internas del Consejo, rebotado a través de puntos de retransmisión para evitar el rastreo. Pero venía con datos adjuntos, esquemas, fragmentos de registros de mando, firmas de energía. Fuera lo que fuese Eclipse, era grande y era real. Arlon miró alrededor de la sala. Este es su siguiente movimiento, dijo. Por esto se retiraron. No perdieron. Están ganando tiempo. ¿Qué es? Preguntó uno de los capitanes. Un arma. Eso parece. Posiblemente algo diseñado para desactivar los viajes FTL, interceptar naves humanas. Quizás peor. Tienen miedo, masculló otro. Bien, dijo alguien más. Arlon negó con la cabeza. No, se están preparando. Eso es peor que el miedo. Señaló el mapa estelar que flotaba sobre la mesa, haciendo zoom en la ruta orbital cerca del arco de hélice. Territorio del Consejo, espacio profundo, vigilado, fortificado. Vamos a enviar un equipo de reconocimiento. Pequeño, silencioso. Encontrarlo, marcarlo, confirmarlo, y luego lo destruimos. Nadie habló por un momento. Entonces Tiffan asintió. Necesitarás a alguien que sepa cómo entrar en una bóveda del Consejo. Arlon lo miró. ¿Te ofreces voluntario? Ya he hecho la maleta. El equipo se reunió en menos de 12 horas. Arlon, Tiffan y una joven especialista en tecnología llamada Mara. Brillante, de ojos fríos, con una cicatriz en el cuero cabelludo de un injerto de memoria fallido. Podía hackear cualquier cosa con una señal. Su nave era un viejo correo diplomático.
delgado, rápido, equipado con camuflaje de señal y propulsores de pulso ilegales. Se lanzaron desde la estación 13 al amparo de una ráfaga de radiación del sol muerto del sistema. El viaje duró 2 días. 2 días de silencio. Espacios reducidos. Sin lugar para el miedo. Arlon apenas durmió. Tiffan seguía limpiando sus cuchillas como un ritual. Mara hablaba poco. La segunda noche, mientras flotaban justo fuera del arco de hélice, Tiffan rompió el silencio. ¿Alguna vez has pensado que esto termina contigo en un trono? Preguntó. Arlon echó un vistazo. ¿De qué diablos estás hablando? Tiffan se encogió de hombros. Ya no lideras un escuadrón. Lideras un movimiento. La gente te adora ahí fuera. No me interesa ser un héroe. Entonces eres estúpido, dijo Tiffan. Los héroes no mueren en la oscuridad. Los mártires sí. Elige cuál quieres ser. Arlon no respondió. Miró por el visor, donde el resplandor del arco brillaba como una aurora de muerte. Las coordenadas del mensaje eran precisas. Encontraron Eclipse. No era un arma en el sentido tradicional. Era una estación negra del tamaño de una luna pequeña, orbitando un planeta muerto, oculta por campos de camuflaje y alimentada por fusión cuántica. Por los escaneos, parecía una matriz de comunicaciones. Pero las firmas de salida contaban una historia diferente. Es un aniquilador de señales, susurró Mara, tecleando en su tableta. Diseñado para bloquear redes humanas, interferir armas, aislar naves. ¿Una red PEM? Preguntó Arlon. Peor. Esto podría dejar a oscuras a toda una flota de la Resistencia en el momento en que salten al alcance. Sin llamadas, sin relés, sin contramedidas. Estaríamos volando a ciegas. Tiffan silbó. Construyeron un martillo y están esperando para dejarlo caer. Tenemos que golpearlo ahora, dijo Arlon. De ninguna manera, intervino Mara. Está protegido por escudos. Una sola nave no puede hacerlo. Necesitamos la flota. Tiffan sonrió. Entonces llama a la flota. Mara miró a Arlon. Pero eso significa exponer la estación. Lo sé. Significa arriesgarlo todo. Arlon apretó la mandíbula. Si esta cosa se activa, se acabó. No solo nos vencerán, nos borrarán. Activó su comunicador. Envía el mensaje. La respuesta fue rápida. La estación 13 respondió con una transmisión completa. La llamada de Arlon no fue solo un ping. Fue una bengala, un grito de guerra. Y cada nave que aún volaba bajo una bandera humana olvidada comenzó a girar hacia Eclipse. No iban a esperar. Iban a golpearlo de frente. Un último empujón antes de que el Consejo hiciera el silencio permanente. La flota llegó. No toda, pero suficiente. Al tercer día después de la transmisión de Arlon, más de 134 naves se habían reunido en la sombra de la órbita de Eclipse. La estación 13 fue vaciada, salvo por una tripulación mínima. Viejas naves de guerra Terran, cargueros reequipados, contrabandistas listos para el combate, e incluso algunas naves alienígenas desertoras que volaban bajo colores humanos. Llegaron en oleadas, estrechando el círculo alrededor de la estación negra como una soga apretando el cuello de un dios. Eclipse flotaba sobre el planeta muerto como una lápida silenciosa. Discreta, silenciosa, pero cada escaneo lo confirmaba. En su núcleo se encontraba una matriz de supresión de señales lo suficientemente grande como para apagar todas las naves humanas en 5 sistemas. No solo las naves rebeldes, sino hasta el último superviviente. La propia Tierra, si se hubiera atrevido a lanzar una nave a la órbita de nuevo. La voz de Mara llegó a través del comunicador. La están cargando. La salida de energía está subiendo. Una vez que alcance el umbral, lo perderemos todo. Arlon Trent estaba en el puente de la sombría respuesta, con la armadura puesta, los ojos fijos en la pantalla táctica. Fuera del visor, las estrellas se desdibujaban con el fuego de los motores. Su máquina de guerra temblaba bajo él, no porque fuera débil, sino porque sabía lo que se avecinaba. A todas las naves, dijo por el micrófono. Aquí el comandante Trent. Este es el acto final. No hay rendición, no hay tratados. Si se quedan a oscuras,
sigan ardiendo. Si pierden los motores, embistan. No estamos aquí para ganar medallas. Estamos aquí para asegurarnos de que nunca olviden quiénes somos. Una pausa, un instante, y luego. Estamos aquí para hacer el primer contacto. Una vez más. Y luego cortó la comunicación. Era la hora. El ataque comenzó con una ignición. Docenas de naves humanas se lanzaron hacia adelante, disparando todas las armas disponibles. Cañones de riel, lanzadores de bobinas, torretas de plasma, incluso láseres industriales desviados de naves de salvamento. El cielo se iluminó, no en un frío azul de ciencia ficción, sino en rojo, naranja y fuego. Colores humanos, colores de ira. La estación respondió. Del vientre de Eclipse se desplegaron docenas de drones de defensa automatizados, de color negro obsidiana, controlados por IA, rápidos y letales. Los escudos de energía absorbieron la primera oleada de misiles, pero no estaban preparados para la forma en que luchaban los humanos. La segunda oleada no esquivó. 2 cargueros se estrellaron de frente contra la matriz de escudos. Misiones suicidas. Su acto final fue sobrecargar sus núcleos y cegar los sensores. Funcionó. Agujero en la red de escudos. Gritó alguien por el comunicador. Envíen los drones. Ladró Arlon. Mara, desde su consola a bordo del estileto, activó los sistemas de abordaje. Drones mineros modificados, cada uno con cargas de demolición, se abalanzaron sobre las capas exteriores de Eclipse como avispas masticando cristal. Arlon llevó a la sombría respuesta en un arco bajo alrededor del ecuador de la estación, rozando el campo de energía. Los drones enemigos lo rodearon, mordiendo su casco. La voz de Tiffan resonó por el canal abierto. Risa empapada en violencia. Trent, me encargo de la parte superior. Me debes una copa si sobrevivo. No eres mi tipo, masculló Arlon, pero un atisbo de sonrisa se abrió paso. Entonces Eclipse habló. No con palabras, sino con poder. Una onda pulsó desde la estación, invisible, pero real. Los sistemas de todas las naves parpadearon. Los HUDS titilaron. Los núcleos de gravedad fallaron. Mara gritó por el comunicador. Han activado la supresión parcial. Apagón de nivel 1. 5 naves más pequeñas perdieron el rumbo y se desviaron hacia los escombros. Una explotó. Si Eclipse alcanzaba la carga completa, estaban acabados. Métanos dentro, dijo Arlon a su tripulación. Ahora, la sombría respuesta giró, abriendo su bahía de misiles delantera. Se lanzó una andanada, no a las armas, sino al propio casco, abriendo agujeros, creando caminos, tallando una entrada como un cincel en la piedra. La nave se zambulló a través de las llamas, a través del metal, y en el corazón de la estación Eclipse. Abordaron en medio del caos. Dentro de la estación, estaba más oscuro que el espacio. Las luces de emergencia parpadeaban como los ojos moribundos de los dioses. Los pasillos no estaban construidos para humanos. Altos, elegantes, alienígenas, pero la tecnología de la estación era inconfundiblemente del Consejo. Tiffan ya iba por delante, destrozando drones de seguridad con sus cuchillas gemelas. Mara guiaba desde atrás, su consola de mano brillando como el corazón de un fantasma. El núcleo principal de supresión está 2 niveles más abajo. Necesitamos desactivarlo, no destruirlo. Si lo detonamos, matamos a nuestra propia flota, terminó Arlon. Lo sé. Se movieron rápido. Arlon derribó una puerta reforzada de una patada y encontró la sala de control. Una habitación imponente con cables que corrían como arterias hacia una esfera central que pulsaba con una profunda luz violeta. El núcleo de control. El cerebro palpitante de la estación. Mara se adelantó, sus dedos volando sobre glifos alienígenas, el sudor corriéndole por la cara. Esta tecnología está leyendo ADN humano. No construyeron esto solo para destruirnos. Lo construyeron con nosotros. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que alguien de dentro les dio los medios para acabar con nosotros permanentemente. Científicos humanos, comerciantes de la Federación. Les dimos el cuchillo que están usando para cortarnos el cuello. Los puños de Arlon se cerraron.
¿Puedes apagarlo? Puedo ralentizarlo. Quizás hacerlo. Se movió. Arlon se giró, con el rifle en alto. La sala resonaba con el sonido de la guerra exterior. Explosiones, gritos entrecortados por la estática, cascos colapsando. La rebelión se desangraba. Entonces apareció Tiffany de nuevo. Cojeando, con el hombro quemado, sangre en la mejilla. Brecha en el núcleo en 3 sectores. Están desviando energía. Tienes 60 segundos antes de que esta cosa emita el pulso completo. Mara gritó. Casi está. Otro temblor. El suelo se sacudió. Un panel a su lado explotó. La metralla le alcanzó la pierna. Gritó. Cayó. Arlon corrió hacia ella. La apartó. Está listo, jadeó. 1 minuto de retraso, luego se apagará. Pero alguien tiene que quedarse aquí para mantener el sistema de seguridad. Arlon se quedó helado. Ella lo miró. No hay tiempo. Solo elige. Me quedaré yo, dijo Arlon. No, lo haré yo, dijo Tiffany inmediatamente. Tú eres el símbolo, Arlon. O te vas, o toda esta rebelión se convierte en un cuento de fantasmas. ¿Estás seguro? He estado buscando un buen final, dijo Tiffany, sonriendo. Además, los héroes mueren en la oscuridad, ¿no? Arlon lo miró fijamente durante un largo segundo. Luego asintió. Agarró a Mara y corrió. Escaparon por el pasillo en llamas, con los sistemas fallando a su alrededor. De vuelta a la sombría respuesta, de vuelta al vacío. 30 segundos después, Eclipse se oscureció. No con una explosión, sino con silencio. La matriz de supresión se apagó, los escudos cayeron, el control se desvaneció, y la flota humana, maltrecha y en llamas, vio la oportunidad. Atacaron con la furia de 1000 años de traición. Los misiles gritaron, los cañones desgarraron, y Eclipse cayó. Un lento y ardiente descenso hacia el planeta muerto de abajo. De vuelta en la estación 13, días después, Arlon se presentó ante los supervivientes de la flota. Solo quedaban 72 naves. 1/3 de la flota, la mitad de los hombres y mujeres desaparecidos. Y Tiffany, loco, leal, inquebrantable, enterrado en el corazón de una máquina diseñada para borrarlos. Pero habían ganado. No porque destruyeron la estación, sino porque hicieron que el Consejo les temiera de nuevo. Arlon dio un paso al frente. No hubo grandes discursos esta vez, solo palabras sencillas. Nos dijeron que no importábamos, que no éramos relevantes, que el tiempo de la humanidad había pasado. Borraron nuestros nombres de sus historias. Se rieron cuando pedimos un asiento. Nos silenciaron cuando gritamos. Miró a la multitud maltrecha. Pero ahora lo saben. Una pausa. Ya no estamos pidiendo. Una voz se alzó entre la multitud. ¿Qué hacemos ahora? Arlon miró por el visor, a la galaxia, al futuro, y dijo simplemente: ahora les mostraremos lo que los humanos hacen mejor. Sobrevivir. Reconstruir. Y cuando las estrellas nos olviden de nuevo, les recordaremos.